Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Estamos muy contentos de recibirlos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por acompañarnos y lo invitamos a que durante esta hora usted permanezca con nosotros porque continuamos con nuestro tema importantísimo, participación ciudadana. Y por supuesto lo acotamos al Estado de Jalisco, así que ¿cómo está la participación ciudadana en el Estado de Jalisco? Y también en concreto, en su colonia, en su comunidad, en su escuela, ¿usted considera que tiene una participación activa o cómo considera su participación en los ámbitos más cercanos en los cuales usted se desarrolla? Es importante que nos haga llegar sus comentarios, sus puntos de vista. Lo esperamos, 3030-5307. Y también tenemos una alada sin costo para todas las personas que nos sintonizan fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, que se comuniquen porque no les cuesta. Es 01800-087-8807. En Twitter, ahí nos encuentra en @C7-EstCentral. Esta tarde yo saludo con mucho gusto a académicos, especialistas en este tema. Hoy nos acompaña el doctor José Igor González Aguirre, coordinador de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por permitirnos estar acá. Al contrario, gracias. También le damos la bienvenida, con mucho gusto saludamos al maestro Joaquín Osorio, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, maestro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues bien, participación ciudadana en Jalisco. Una palabra o un concepto corto con el cual ustedes dos, cada uno de ustedes, nos pueda definir este concepto, participación ciudadana en Jalisco. Bueno, quizá... Doctor José Igor. Incidencia de la población en los asuntos públicos. Incidencia de la población en asuntos públicos. ¿Por qué selecciona este término? Pues porque básicamente alude a los dos elementos que conforman la idea de la participación ciudadana. Es decir, el involucramiento de amplios sectores de la población en los destinos que rigen, en este caso, a la entidad en particular, pues, pero, y que tienen que ver con aquello que conforma el interés público, con aquello que se supone que nos interesa a todos de una manera más o menos común. Muchas gracias, doctor. Por favor, maestro Joaquín Osorio, ¿cómo define usted participación? Pues yo diría, me costó trabajo dar con algo, pero aludiendo a lo que veo desde hace rato, es escasa pero consistente. Ajá, porque ha sido puntual también. Porque, bueno, desde hace mucho como que uno que observa de pronto la participación de los ciudadanos, como que en Jalisco ve uno que hay, o veía uno que había poquita, de pronto aparece, desaparece. Pero de tiempo para acá a mí me ha impresionado mucho la participación, sobre todo de los jóvenes. O sea, yo creo que han recuperado como esa participación en cuestiones que nos interesan a todos. Ya particularmente haré alusión al asunto de pues, la movilidad, ¿no? que es un punto importante con el que creo que ese interés ha ido creciendo de la movilidad no motorizada a la ciudad en su conjunto. Okay. Tenemos que ir a nuestro primer corte, los invito a que nos vayamos al primer corte y está con nosotros también el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, así que nos vamos al corte y regresamos a Estación Central para continuar hablando de nuestro tema, participación ciudadana en Jalisco. Hoy nos acompañan académicos, vamos a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Regresamos a su programa Estación Central hablando de participación ciudadana en Jalisco. Y mire, algunos puntos a tomar en cuenta y por qué es importante la participación ciudadana le voy a compartir. Aporta el punto de vista de los ciudadanos que puede mejorar en proyectos y planes. Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente. La participación ciudadana también potencia el papel de los agentes, aumentando la aceptación general del proyecto. Además, ayuda a mejorar la toma de decisiones en todas sus fases. Y un punto más, que nunca está de más, facilita el desarrollo de los procesos en fase de construcción. Es por eso importante la participación ciudadana. Y esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. Hoy están con nosotros académicos, así que les recuerdo que nos acompañan el doctor José Igor González Aguirre, coordinador de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Él define participación ciudadana como incidencia de la población en asuntos públicos.
Por su parte, el maestro Joaquín Osorio, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, lo define como escasa pero consistente. Y se suma a esta mesa, nos da mucho gusto saludar al doctor Jaime Tamayo Rodríguez, académico del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, ¿usted cómo define participación ciudadana en Jalisco? Bueno, yo diría que en Jalisco es limitada. Limitada. Hay una ley muy temprana que parecía ser realmente innovadora, pero las exigencias para que los ciudadanos puedan participar en términos institucionales son bastante rígidas, bastante exigentes, y entonces han hecho prácticamente inexistente este derecho, ¿no? Excepto la iniciativa popular, que además, si lo vemos desde otro punto de vista, más que ciudadanos, la iniciativa quizás más importante fue impulsada por la Iglesia, lo cual nos deja en una situación en la que difícilmente estamos hablando de ciudadanos, sino de una institución pues, que compite incluso con el Estado en el caso de Jalisco, de manera pues que creo que sí está bastante limitada, aunque formalmente, como dije, Jalisco fue de los primeros que se aventó una ley que parecía facilitar la participación ciudadana. Y ahora que toca esta ley, ayer con los representantes de partidos políticos, algunos decían que con esta ley era más fácil en un momento dado formar un nuevo partido político. En el caso de los candidatos ciudadanos, así es. Es que es absolutamente cierto, ¿no? El candidato ciudadano o el candidato independiente o no de partido, porque ciudadano pues es desde el presidente de la República hasta el último mexicano que tiene derecho a ir a votar, ¿verdad? Así sea analfabeta. El candidato que va sin partido, que va fuera de partidos, el llamado independiente, tiene requisitos muy por encima de los que se requiere para registrar un partido. Sí. Entonces, lo que vamos a encontrar es que si llega a haber estos famosos candidatos, sobre todo a nivel de presidencia de la República o de gobernador, son candidatos de partidos disidentes que jalan parte de la estructura de ese partido para poder cubrir, porque no solamente es el porcentaje, es en las características de los que firmen la solicitud, que deben de estar en la mitad de los municipios, en la mitad de los distritos, etcétera, que hace prácticamente imposible que un ciudadano pueda tener ese porcentaje exigido, ¿no? Por la ley, que es mucho más alto, como dije, que el de un partido. Entonces, pues más bien te van a ir por partidos, ¿no? Y existiendo esta figura, y uno puede decir, bueno, ¿y los partidos políticos siguen representando a los ciudadanos? ¿Todavía se puede considerar que los partidos políticos siguen representándonos? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, híjole. Yo creo que... Doctor José Igor González. Continuando con lo que ya argumentaba Jaime, en principio, valdría la pena poner de relieve una serie de contradicciones en este tipo de legislaciones que buscan fomentar la participación ciudadana, pero que en la medida en que funcionan, como ya lo mencionaba Jaime, lo que logran es fomentar la partidocracia, es decir, concentran el poder en la figura de los partidos. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, lo que tenemos, si revisas las encuestas, cualquiera, las que genera la Secretaría de Gobernación, las que se generan por el Instituto Mexicano de la Juventud con respecto particularmente a los jóvenes, lo que te das cuenta es que hay amplios sectores de la población que rondan del 60 al 80%, dependiendo de quién le preguntes, que desconfían por completo de estas instituciones públicas, de los partidos políticos, lo cual nos presenta una arquitectura institucional bastante erosionada. Y si estamos dejando en manos la distribución y el ejercicio del poder en buena medida en estas instituciones, bueno, tenemos ahí un conflicto bastante significativo que atraviesa prácticamente a todo el país, no solo al Estado. Y ahora con 10 partidos políticos, ¿será que esa otra parte que no se sentía representada, se sentirá representada con nuevos partidos políticos? Quizá una de las cosas que a mí me llama la atención es, bueno, es un asunto mundial también, ¿no? O sea, los partidos cada vez están más lejanos de los ciudadanos y en ese sentido ni conocen tan bien las necesidades que pueden plantear los ciudadanos. Por otra parte, pues cada vez se convierten en élites que no se articulan a esos grupos, por más activos que estén, y yo creo que ahí es un poco la diferencia que puede haber con algunas organizaciones sociales o movimientos, que los partidos finalmente no enlazan con ellos, no recogen esas demandas, esas necesidades, esos intereses, y que bueno, en todo caso, lo que nosotros podemos observar aquí es que solo acuden a los ciudadanos en tanto requieren votos y legitimidad. De ahí en fuera, pues no informan, no
un diputado no da cuenta a la gente del desempeño que tiene como representante popular. Y si vemos las iniciativas en el Congreso local, por ejemplo, es muy significativo. Cuando hay una fracción parlamentaria que propone una iniciativa o algo, realmente estamos viendo que casi en lo que se ponen de acuerdo es en aquello que los representa a sí mismos. Claro. O presupuestos o cosas que tienen que ver con ellos, no con la ciudadanía. Sí, Sí, doctor si me Jaime. permites un comentario muy breve. Si No, por revisamos estas leyes de participación ciudadana o ahora las reformas recientes en materia sobre todo de candidaturas independientes, etcétera, lo que estamos viendo es que es una ficción, que es una simulación para seguir manteniendo un sistema proteccionista de partidos. Es decir, los partidos crean condiciones para garantizarse a sí mismos la permanencia sin que los ciudadanos tengan realmente la posibilidad de decidir ni sobre los partidos, ni, por supuesto, desde fuera de los partidos, porque obviamente la existencia de candidatos ciudadanos que se facilitara, como en países europeos muy avanzados, donde hasta con 500 firmas es suficiente para registrar un candidato a la presidencia de la República, por ejemplo, ¿no? Pues en este caso teníamos una vacuna contra este sistema, pero lo que estamos teniendo más bien es que el sistema proteccionista de partidos se vacuna y se protege para que no llegue a haber la posibilidad de este tipo de situaciones. Es decir, la sociedad se le va marginando cada vez más y esta élite está tomando decisiones. Y bueno, alguien dijo, la diferencia entre el PRI, el PAN y el PRD es a qué horas van a misa sus dirigentes, ¿verdad? Nos comentaron ayer. ¿No van a la misma misa? Realmente no hay diferencia, ¿no? Vemos el caso de los muchachos masacrados, asesinados en Guerrero, que se nos ha estado ocultando una información que seguramente se tiene desde ese tiempo. Y bueno, pues vemos que la posición entre los diferentes partidos, a final de cuentas, es básicamente la misma, ¿sí? Y se están protegiendo mutuamente. Entonces, realmente están totalmente, estas reformas, digamos, simplemente lo que hacen es una ficción, una simulación, y están totalmente alejados de los ciudadanos. ¿Creen que exista alguna crisis en cuanto a partidos políticos? Porque también a A nivel nivel mundial nace internacional. esta red de Wikipartido, por ejemplo, diferentes formas de representación. ¿Existirá algún tipo de crisis, conflictos y también nos pega en México? Sí, a nivel internacional se considera que hay una crisis del sistema electoral, del sistema de la democracia misma y particularmente de los partidos. Han surgido expresiones como, por ejemplo, los indignados que de alguna manera se han agrupado en un nuevo partido en España con Podemos, o el grupo de Syriza en Grecia, que tiene características un poco más tradicionales o cercanas a un partido, a una coalición de partidos, digamos, pero en realidad hasta este momento no se deja ver todavía una solución que pueda salir, os pueda sacar de la crisis de partidos al mundo político, ¿no? Sí. Y justamente ayer estábamos conversando acerca de este asunto y algunas de las cuestiones que mencionábamos era que desafortunadamente esta estructura partidista, no solo en el país y no solo en el Estado, sino también, estamos hablando de la crisis mundial de los partidos, por llamarlo de alguna manera, lo que está ocurriendo es que esa estructura institucional lee la realidad con unos anteojos de mediados del siglo XX, de principios del siglo XX incluso. Entonces, ahorita están pasando un montón de cosas que se escapan por completo a la óptica desde la que se está leyendo esta realidad. Entonces, lo que ocurre es que somos testigos de prácticas organizativas en planos bastante locales que desafían incluso a la propia organización planteada, a la propia estructura planteada por los partidos, y esto hace que se genere una profunda crisis, primero de legitimidad y luego de representación. Entonces, por supuesto, la respuesta a la pregunta que coloque sobre la mesa pues es afirmativa, es terriblemente afirmativa, porque esa estructura está brutalmente desgastada y, sin embargo, aún tiene el poder suficiente como para invisibilizar el conjunto de prácticas organizativas emergentes que están buscando hacer cosas diferentes y nuevas. Yo ahí quizá volvería el tema a lo que también tiene que ver con la participación ciudadana, ¿no? Que, bueno, pues, sin duda, en esta crisis, igual los mismos gobiernos de uno y otro signo, ¿verdad? Que muestran también poca sensibilidad hacia lo que la gente demanda y quiere, pues de pronto uno se encuentra, decíamos aquí, yo decía escaso pero consistente, bueno, que hay cosas que sin duda los grupos organizados empujan, ¿no? A la agenda pública. Y que bueno, pues ahí es donde se ve muy claro que los partidos pues les pasan de noche las bolas y a lo mejor a los gobiernos, alguno que otro, como esto, bueno, pues después de tanta insistencia, pues en los gobiernos municipales de la zona metropolitana o el gobierno del estado empieza a pensar
en que de veras hay opciones de movilidad no motorizada. O sea, descubrimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los grupos están empujando con esas demandas. La inseguridad, pues, es un asunto que nos compete en todo el país. Bueno, por más que uno le declara la guerra, el otro se encuentra narcofosas por todos lados y dices, bueno, el problema no se resuelve, pero con la ciudadanía, entre la indignación, la resistencia, la presión para tratar de modificar un poco este tipo de relaciones, creo que muestra que no solo vive en una confrontación continua con los gobiernos, ¿no? Que puede ser un tipo de relación ante un gobierno que no te hace caso, que no responde, pues las autodefensas, ¿verdad? Y ya se fueron a Guerrero también, las autodefensas michoacanas a visitar a la gente de Guerrero. ¿Por qué? Pues no hay un Estado de Derecho y el Estado no está cumpliendo su función. Y lo mismo diría yo, en una distancia grandísima, hasta en la asistencia social. O sea, muchas asociaciones civiles hacen lo que el Estado antes hacía, pues desde repartir despensas, dar albergues a los niños o a la población vulnerable de todo tipo. Entonces hay muchas cosas que pues el Estado ya no está respondiendo y la sociedad sale al quite de esas cosas que son realmente funciones que debería de cubrir el Estado. Y en términos de la relación, yo creo que hay momentos en que esa relación es muy conflictiva y otros momentos en que se convierte en una relación de cooperación, sobre todo cuando los gobiernos atienden, aunque sea un poquito y desde su perspectiva, desde sus lentes, ¿verdad?, las demandas de los ciudadanos. Pero bueno, quien pone encima muchos temas son los ciudadanos organizados, ¿no? Este sistema de partidos, y lo digo en términos generales, sigue siendo vigente. Tenemos una crisis de partidos a nivel mundial. Tenemos figuras tan importantes como participación ciudadana, asociaciones civiles, y entonces sigue teniendo vigencia que podamos sentirnos representados por los partidos políticos, o ya es una figura que tiene que dar la vuelta, o qué tiene que hacer los partidos políticos para poder que los ciudadanos puedan sentir ser representados por ellos. Bueno, Doctor Jaime Tamayo. Sí, evidentemente los partidos en este momento cada vez están más aislados, hay esta élite que se ha separado, digamos, de la sociedad, pero no están rebasados. Es decir, sí creo que es importante el papel de la sociedad civil. México no se caracteriza tampoco por una sociedad civil muy fuerte. Yo estoy de acuerdo con lo que señala Joaquín, que la sociedad civil ha venido cumpliendo funciones que debía cumplir el Estado, pero también tenemos un Estado que históricamente ha ido a la saga. Es decir, las grandes reformas que se han hecho en este país no son de quienes se les atribuye. Es decir, no es la reforma de Reyes Heroles, ¿sí? No. Es la reforma de la guerrilla y del 68. Eso es. No es la reforma de Zedillo, es la reforma del EZLN, ¿sí? Es decir, movimientos que si los queremos ver como de participación ciudadana por fuera de la legalidad o por la vía armada, incluso han logrado imponer al Estado incluso agendas que ellos no se proponían. ¿Sí? Qué interesante ese punto. Pero si vemos realmente qué pasó en estas reformas políticas, fueron producto precisamente de estos levantamientos populares. Y esos levantamientos populares armados son respuesta a la cerrazón del Estado precisamente para demandas sociales que se habían expresado de manera pacífica. ¿Sí? Y lo tenemos en casos, incluso Guerrero, recordemos que Genaro Vázquez y Lucio Cabañas encabezaban movimientos cívicos, en sus poblaciones, precisamente en Iguala, entre otras. Bueno, lo que les respondieron fue con violencia, con asesinatos, con aprehensiones, y se pasaron a la vía armada. Y bueno, todo esto a su vez generó luego estos cambios, ¿no? De manera pues que no es algo nuevo, es algo, ir a la saga del Estado mexicano es viejo, y a veces se llega a esos extremos, y esperemos que esta vez no haya necesidad de llegar a eso, ¿no? Muy bien, vamos a nuestro segundo corte. De regreso nos adentraremos a saber si los ONGs, asociaciones civiles, sí representan a los ciudadanos, y con este ejemplo y esta realidad que nos ha comentado el doctor Jaime Tamayo acerca de los movimientos, cómo han generado diferentes reformas y presión. Estamos en el 3030-5307 y en el 01800-087-8807. Usted como ciudadano, ¿qué necesita para sentirse representado por los partidos políticos? ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos para que usted se sienta representado en todo el tiempo que duran los puestos en gobierno? Bueno, pues esperamos su comunicación. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
5 de la tarde con 33 minutos, regresamos a Estación Central. Antes de irnos al corte, yo le preguntaba a usted qué necesitan hacer los partidos políticos para que los ciudadanos se puedan sentir representados de acuerdo a lo que hemos platicado en esta mesa con los académicos. Te aprovecho para recordarle quién nos acompaña. Están con nosotros el doctor José Igor González Aguirre, coordinador de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. También nos acompaña el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, académico del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, también de la Universidad de Guadalajara. Y por parte del ITESO nos acompaña el maestro Joaquín Osorio, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Y el doctor José Igor González Aguirre tenía un punto de vista también muy interesante, complementando lo que nos comentaba el doctor Jaime Tamayo, acerca de qué es lo que está desgastado, el sistema, los partidos políticos, la representación. ¿Cómo concluye esta idea, por favor, doctor? Yo más bien pensaría, te lo decía en el corte, que más bien pensaría que lo que en última instancia está desgastado es la propia idea de la representación, es decir, aquella que nos invita o nos obliga a ceder una parte de nuestra soberanía para que sean otros los que tomen las decisiones que realmente nos afectan a nosotros. Y en todo caso, valdría la pena comenzar a explorar otras formas de procesos democráticos, otras formas de distribuir el poder, otras formas de democracia en última instancia. Creo que más que pensar en términos de reproducir esta idea de la representación y que es una especie de cuna para la versión liberal de la democracia, creo que valdría la pena empezar a desplazar un poco la mirada hacia otras posibles formas de convivir y de relacionarnos unos con otros. Romper el cuadrito, ¿verdad? Exacto. Y nos decía en el corte también el maestro Joaquín Osorio, como que no pensamos que puedan haber diferentes formas, pero claro que las hay muchísimos ejemplos alrededor del mundo, ¿no? Claro, pero yo creo que justo lo que Jaime nos refería son experiencias, ¿no?, que se van teniendo en diversos lugares. Porque, bueno, de aquí a que logremos consolidar otro sistema, ese sistema se va a deformar, se va a corromper, pero yo creo que ese tipo de experiencias, ¿no?, que se van dando en diferentes lados, sobre todo más inclusivos, ¿no? Sí. En donde las decisiones que afectan tu vida son las que puedes tomar en la escala municipal, comunal, barrial, y a partir de eso entonces puedes sentir que la democracia es viable y ya se complejiza en la medida en que sube de escala, sin duda, ¿no? Sí, así es. Decíamos que hay en el corte que hay experiencias en América Latina, el caso de Bolivia, el caso del intento de Chávez en Venezuela, que dotó, digamos, de espacios de decisión a comunidades autogestivas de alguna manera, quizás retomando también un poco el sentido yugoslavo de Tito, que permitía que para cuestiones hasta de tipo laboral se tomaran las decisiones en la comunidad directamente interesada y afectada. Y bueno, eso se va en procesos de escala y se van tomando decisiones y se va sumando, digamos, acuerdos hasta el final, digamos, de la cúpula, que es el propio Estado. Es decir, no se trata de que desaparezca el Estado, no es una posición anarquista ni mucho menos, sino es una distribución de la decisión en aquellos espacios que va correspondiendo. Es decir, no tiene por qué todo ser centralizado, ni no tiene por qué renunciarse en todos los sentidos, como le señalaba Igor, digamos, a un representante. Sí hay espacios en los que se pueden tomar decisiones colectivas, comunales, etcétera. Por supuesto, no podemos aspirar a una democracia griega, ciudad-estado, porque bueno, pues no tenemos las condiciones para que se reúnan 100 millones de mexicanos y tomen la decisión, si no es en un proceso simplemente manipulador, ¿verdad?, de tipo publicitario. Pero en realidad sí hay espacios en los que sí se pueden tomar estas decisiones y eso haría una democracia mucho más participativa, mucho más rica, mucho más comprometida de la gente y obviamente implicaría pues realmente esto sí la participación ciudadana, ¿no? La participación en la ciudad, claro, en el espacio inmediato en el cual yo estoy tomando decisiones y estoy siendo afectado directamente. Ahora, yo creo que eso nos remite finalmente a la necesidad de que los ciudadanos en la escala que podamos participemos, porque bueno, nuestra cultura política da como para decir, bueno, es que el presidente no hace, el gobernador no hace, o no sé, los demás no hacen. Y bueno, claro, hay responsabilidades que son diferentes, ¿no? Pero por supuesto que en la medida, lo vemos, ¿no? Lo que funciona es lo que presiona para que eso funcione. Y si los ciudadanos no nos movemos para que nuestros derechos
ya no digamos se preserven, sino no regresen, ¿verdad? Porque ahora estamos viendo de repente como que estamos, cosas que ya dábamos por superadas, pues de repente parece que no están tan superadas, ¿no? Entonces, para que la democracia tenga vigencia también los ciudadanos necesitamos ponernos la pila, ¿no? En términos de llevar adelante lo que queremos y lo que necesitamos. Muy bien, y mire, hablando de la gente, de los ciudadanos, se comunica con nosotros, nos dice Jorge Müller de Jardines de la Cruz: hasta ahorita ningún partido nos ha representado, nada más ven sus intereses. Supuestamente ellos deben ser servidores nuestros, lo pone en mayúscula, y nosotros sus patrones, pero es todo lo contrario. Nosotros tenemos un sueldo raquítico y a todos los políticos les sobran ingresos. Y le pido de manera más atenta, pasando a otro tema, ¿cuándo hacemos un programa para la prohibición de los cohetes en las iglesias? Ya que estamos hartos. Yo le firmo. ¿Cuántos se suman? ¿Cuántos nos sumamos? Ya que estamos hartos de los decibeles tan altos que tienen esos cohetes, en vez de gastar tanto dinero en ellos, hagan despensas, padrecitos. Espero su respuesta, señorita Begoña. Muchas gracias, Jorge Müller. Vamos a comentarlo con la producción y con mucho gusto generamos un programa en relación a este tema que también es muy comentado, ¿no? Diego Betanzos, de Mesa Colorada: en Zapopan considero que el sistema partidista continúa haciendo lo mismo que acostumbró siempre, porque me he acercado a la dependencia que corresponde a Zapopan y topo con los vicios que siempre han tenido los señores del poder, entre paréntesis PRI. Saludos a todos. Gracias, señor Diego, saludos para usted también. Jesús Cano, de la unidad Ricardo Flores Magón: con la reforma educativa se le obliga a los maestros de secundaria, me refiero a escuelas de gobierno, se les obliga a los maestros a aprobarlos, aunque no sepan la materia. Gracias. Y me doy cuenta que hay muchos alumnos que ni se presentan. Esto es en todas las secundarias. Esto es un retroceso en nuestra cultura que traerá consecuencias a nivel nacional con licenciaturas y es muy grave. ¿Comentarios acerca de lo que nos dicen nuestros televidentes y radioescuchas, maestros? ¿Qué dice yo? Bueno, evidentemente estamos aquí en un panorama en el que los radioescuchas están avalando esta interpretación que estamos dando de los partidos distantes de la sociedad. Me parece que es un sentido ya generalizado. No habrá prácticamente ningún mexicano, dicho en términos generales, que no sienta esta distancia de los partidos. Entonces, evidentemente que estamos viviendo un proceso de alejamiento, y en el caso mexicano es mucho más grave, ¿no? Porque, como señalaba yo hace un rato, creo que aparte de este problema de partidos distantes, no importa el número, de esta élite partidista o esta mafia, alguien le llama así, y no abarca uno, sino todos los partidos a final de cuentas, que se protegen mutuamente. Tenemos, por otro lado, una sociedad que no logra construir sus organizaciones con un peso importante. Estoy de acuerdo con Joaquín que juegan un papel, pero no tenemos la sociedad civil que deberíamos tener. Entonces, eso hace que finalmente no haya un contrapeso. Cuando surge la idea de la soberanía nacional o soberanía popular, empieza a surgir, digamos, también especie de contrapesos frente a los poderes, tanto en su momento del rey o del ejecutivo, con el parlamento, que viene a acotar esa tentación autoritaria que siempre existe en el poder, ¿sí? Pero hoy, como este poder es compartido, digamos, por los partidos de alguna manera, más allá, ellos están presentes en los espacios que debieran ser contrapeso, entonces finalmente no hay un contrapeso del legislativo, ¿sí? Y lo que necesitamos es que el contrapeso venga de la sociedad. Entonces, efectivamente, cuando señalamos tal partido o los partidos no nos representan. ¿Por qué? Porque finalmente cayeron en esa tentación autoritaria y utilizan los recursos y utilizan el poder desde los espacios que incluso debían ser de contrapeso para seguir concentrando más poder y hacer a un lado a la sociedad. Y además, en esta nueva lógica que entramos de hace algún tiempo, tan individualista, pues nos encontramos con que lo único que les interesa es acrecentar sus recursos personales, una desvinculación con la sociedad. Y bueno, pues creo que el problema es que también la sociedad necesita reaccionar, organizarse y exigir, ¿no? Ahora que toca este punto de la sociedad, del contrapeso, ¿las asociaciones civiles, las ONGs, sí representan a la ciudadanía? Depende. ¿Depende? A ver, ese punto está interesante. Yo creo que, bueno, ya hace rato introdujeron un poco el tema, porque yo creo que sí hay que diferenciar la índole de la sociedad. O sea, una cosa es una organización vecinal, cuya índole es decidir sobre las cosas que tienen que ver con los servicios o algo así, y a lo mejor pueden rebasar si son
gente mucho más ya animada a participar en otras cosas. Otra cosa puede ser una asociación civil, una ONG, y otra cosa un movimiento social. Claro. Entonces, tienen características y tienen incidencia distinta o diferenciada. Y yo creo que también, pues Jaime conoce muy bien desde hace rato, pues, supongo que Igor también, pues esa evolución que han tenido los movimientos, que antes eran muy sectoriales, a demandas muy particulares, después son interclasistas y entonces no importa si eres rico o pobre, pero me está afectando la contaminación ambiental, me está afectando otra cosa, va la gente sobre eso. Hoy tenemos el problema de la inseguridad, aquí nos afecta igualmente a todo el mundo, entonces hay convergencias en torno a problemas que la ciudadanía se organiza y aparece a lo mejor una vez y desaparece, pero... No es constante. Y son de índole y peso bien distintos. Y hay ONGs que se dedican a cuestiones muy asistenciales y hay ONGs que tienen una visión del desarrollo en donde sí se pretende incidir un poquito más. O sea, no podemos meter en el mismo costal a todas. No. Vamos a nuestro último corte y de regreso seguimos ahondando el tema de las asociaciones civiles, ONGs, movimientos también ciudadanos. No estoy hablando del partido, sino de los movimientos sociales, podemos llamarle así, y si la ciudadanía se siente representada por ellos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a Estación Central. Yo lo saludaba así, daba un saludo con la mano amablemente para irnos al corte, pero no que se olvidaran de nosotros porque regresamos a nuestro último bloque de Estación Central. Estamos hablando de participación ciudadana y tenemos su comunicación porque ahorita vamos a hablar acerca de las ONGs, de las asociaciones civiles, de los movimientos sociales, qué tanto representan a la ciudadanía y la ciudadanía qué tanto se siente representada como para poder unirse a esos movimientos sociales, unirse a esas asociaciones, etcétera. Pero antes está su comunicación, así que vamos a dar la lectura. ¿Están de acuerdo, maestros? Nos dice Luis Arana de Guadalajara, mientras que no haya unión científica hacia el pueblo con los académicos, los políticos siempre van a hacer lo que quieren. Y es que yo les quiero preguntar a los políticos, dice Luis Arana, que de verdad haya un respaldo para la comunidad hacia el pueblo. No es justo que digan una cosa y hagan lo que se les dé su gana, si no nos dan ninguna respuesta y siempre es lo mismo. Saludos desde Colima, ya que ando por acá, nos dice Luis Arana. Saludos para ti también, Luis, muchas gracias. José Luis Cortés, de la Colonia Centro, los felicito por el panel. Muchas gracias, pues ahora sí que los maestros son los que lo hacen. Y nos dice, lo que los ciudadanos necesitamos es que esta poliarquía, que renuncien, porque son corruptos. El pueblo está harto de estarlos manteniendo, son una bola de flojos. Yo propongo que el mejor partido político debe de salir de las mismas redes sociales, convocarlas para institucionarlas. Tienen al pueblo de rodillas, empobrecido, nos dice entre comillas José Luis Cortés. Muchas gracias, José Luis. Iván Alejandro Cortés tiene 27 años y nos dice, la aptitud o ineptitud de todas las formas de gobierno de los partidos políticos es la causante del pensar que es necesario llevar a cabo el reparto de las tierras entre los mexicanos, lo que por derecho nos corresponde. ¿Algún comentario acerca de las llamadas? Sí, bueno, mira, yo te diría, empezando por la organización del mejor partido a partir de las redes sociales, hay que señalar que esa es una cuestión que tiene muchas aristas, ¿no? De alguna manera hay partidos que han surgido de esta manera y si funcionan hasta este momento medianamente, como Podemos en buena medida es eso, el partido español de los indignados, pero hay que recordar que Obama surge como una figura política relevante a partir de las redes sociales y creo que es el caso más patético de un político que llega prometiendo la paz, la desnuclearización del mundo. Se ganó el premio Nobel de la Paz. Con ese discurso donde iba a desnuclearizar y es uno de los peores presidentes en términos de la paz, ¿no? Es el más intervencionista, criminal, se reúne, digamos, en su sala, en su cuarto sótano para estar decidiendo, lo de los drones, dónde va a matar y a quiénes van a matar, etcétera. Entonces, y el Guantánamo, que fue su primera promesa, pues sigue igual y siguen torturando gente, etcétera.
Entonces, eso de las redes sociales tampoco es no es necesariamente la salida. Es un instrumento de comunicación muy importante y que rompe con las estructuras tradicionales de los medios de comunicación, pero no garantiza tampoco que esto vaya a resultar. Yo ponía ese ejemplo y bueno, de otra manera decimos, en términos positivos, pues parece ser hasta ahorita estar funcionando más o menos bien. Si me permites. Sí. Seguramente ayuda mucho y las experiencias que dan en muchos lados del mundo ayudan a que la gente se organice, pero no necesariamente a gobernar. Así es. Es distinto. Pero incluso muchas veces son manipulados. Hay que recordar que algunos de los movimientos de las llamadas primaveras árabes fueron gestados desde las oficinas de la CIA y utilizaron estos instrumentos, o lo que se trató de hacer en Cuba recientemente con el famoso Twitter cubano, ¿no? Tratando de provocar un conflicto, un levantamiento, etcétera. En fin, es un instrumento y el instrumento lo pueden usar todos. Así es. Ese es el punto, ¿no? Entonces no es una panacea, es un instrumento muy importante que hay que usarlo, que la ciudadanía la debe usar, pero hay que saber que también lo usan para espiarte. ¿No? El caso más claro ahorita, estamos viviendo el Big Brother ahora sí en serio, ¿no? O nuevamente Obama, espiándonos hasta cuando hablamos por teléfono, cuando nos metemos a las redes, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más complejo este punto, ¿no? Vamos, nos quedan 8 minutos para terminar el programa, se pasa rapidísimo, pero vamos hablando de las asociaciones civiles. ¿Representan a la sociedad? ¿Representan a la ciudadanía? ¿La ciudadanía se siente representada? ¿O cómo? Volvemos a la misma pregunta que hacemos con los partidos políticos. ¿Qué hacen las asociaciones civiles o los movimientos sociales para que la gente diga, yo me sumo, yo lo hago y quiero formar parte de esto y que se sientan representados? Yo creo que lo que ha hecho Joaquín es muy ilustrativo. Primero, no caben en el mismo saco. Y segundo, hay ONGs, es decir, organizaciones no gubernamentales, que buscan cumplir funciones que a veces le corresponden al Estado, a veces no, pero a veces generalmente, muchas de ellas son asistenciales, por ejemplo. Otras cumplen incluso funciones de carácter cultural o deportivo incluso, ¿no? O de entretenimiento. Hay movimientos sociales que se generan, digamos, a partir de expresiones de la sociedad que tratan de conquistar o de detener alguna acción que les está afectando, puede ser desde un movimiento, digamos, por una ciclopista, hasta un movimiento para impedir que una presa inunde un pueblo, por ejemplo, ¿no? Por poner ejemplos que entendemos muy cercanos. En este caso no estamos hablando de ONGs. ¿Y representan a quién? Bueno, representan a los que se organizan para defenderse o para exigir ciertas cuestiones en este tipo de movimientos. Y las ONG son, incluso en algunos, habría que decirlo claramente, en algunos casos son empresas, ¿no? Maneras de conseguir recursos. Entonces, bueno, pues hay de todo, ¿no? Y cada quien se siente o no representado, dependiendo. Doctor José Iván. Aunque en términos gruesos sí podría decirse que juegan, más que pensarlas como canales de representación, porque eso implicaría que sustituyan a los partidos. Yo pensaría que son canales de participación, son instancias que canalizan la participación y que juegan por lo menos dos funciones, o que se empeñan dos funciones en el plano social. La primera es la de cajas de resonancia. Movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, constituyen eso, cajas de resonancia que más o menos nos permiten tocar el pulso de cuál es el interés ciudadano, es decir, en qué ámbitos le interesa participar a la población. Y la segunda, la segunda función que desempeñan este tipo de organismos es que constituyen entidades productoras de sentido, es decir, esto que tú señalabas, a ver, ¿qué me dicen a mí estos movimientos para que yo pueda incorporarme a ellos? Y entonces estamos pensando que más que sustitutos de esta vía de la representación, sustitutos de los partidos, constituyen instancias para canalizar la necesidad de participar, porque también es cierto que no solo es un derecho, sino también es una necesidad. Y yo quisiera retomando algo que señalaba Jaime, para finalizar esta participación, quisiera hacer una mención importante con respecto a los incentivos que hay en particular para la movilización social. Hasta hace algunos años la movilización social tendía a ser criminalizada. Es decir, tú protestabas y eras sancionado enemigo, por lo menos negativamente, ni siquiera como adversario, como enemigo, que hay que derrotar.
Y hoy creo que, dadas las condiciones de violencia en las que estamos metidos en el país, hoy creo que este punto se ha atravesado, ese umbral ha sido cruzado. Hoy ya ni siquiera tienes derecho a un juicio. Cuando te criminalizan, tienes la posibilidad de defenderte, tienes la posibilidad de oponer resistencia. Pero las condiciones en las que estamos metidos hoy, en las que sin duda podemos hablar de un narcoestado, esa posibilidad de defenderte frente a quien te juzga como criminal se ha acabado. Y hoy pareciera que hay un juicio sumario contra quien protesta, contra quien se moviliza. Y amaneces o desollado, sin rostro y sin ojos, o terminas desaparecido como los 43 chicos de Ayotzinapa. Entonces, creo que estamos metidos en una situación bastante compleja en términos del tema que estamos tocando hoy, ¿no? Participación ciudadana. Maestro Joaquín Osorio. Bueno, pues yo, más que una intervención, diría, pues es el ánimo a que la ciudadanía participe. Hoy en la mañana están jovenazos en el ITESO, había gente de la UDG también ahí. Mañana se está convocando. Pues hay muchas maneras de expresarse. Yo creo que ante esta indefensión, de pronto no les queda más que, o no nos queda más que la resistencia y expresar lo que queremos. El Estado se ha visto muy mal respecto de este problema particular, porque bueno, pues la gente puede morir. Lo que han hecho es descubrir que eso pasaba ya desde antes. No han encontrado los cadáveres que andan buscando, pero encontraron que había miles de cosas así. Entonces, bueno, yo creo que la sociedad también debe de poner su alto, ¿no? En ese sentido. Es resistir también, de alguna manera, demandando que necesitamos la seguridad. Y yo lo que decía hace rato puede parecer simpático o chistoso o de mal gusto. Dice, las autodefensas fueron eso. Es decir, el Estado no nos puede dar la garantía de tener un Estado de Derecho o la ley. Entonces nosotros lo ponemos, no estaban juzgando a nadie, nada más era poner las condiciones de que se respete la vida, ¿no? Y yo creo que la sociedad está muy cansada de que el Estado no haga lo suyo. Doctor Jaime Tamayo. Sí, de hecho, en alguna otra ocasión habíamos coincidido sobre este tema precisamente de las autodefensas aquí, ¿no? Y creo que lo que está evidente, pues efectivamente, es esta incapacidad del Estado y en este momento de las autoridades federales para responder a los mínimos de cualquier Estado, que es garantizar la seguridad, ¿sí? Cuando nos enteramos que el procurador ya sabía, tenía información desde hace un año de lo que estaba pasando en Iguala y no hizo nada porque estaba esperando pruebas, bueno, señor, es el policía de la nación, su obligación es investigar, nosotros no tenemos por qué llevarle pruebas. Si Bejarano le había señalado, pues le correspondía investigar. Y creo que a la sociedad le corresponde ahora exigirle a estos funcionarios, incluyendo al procurador, que cumplan con su función y que el Estado cumpla con la primera función del Estado más pequeño, mínimo, que es garantizar la seguridad. Y de ahí para adelante, ¿no? Claro. Nos dice, tenemos esta llamada por último, es una llamada anónima. Yo pienso que todos están mal, ya que el pueblo es ignorante. La causa principal es que el pueblo no tiene cultura y pues de esta manera se aprovechan. ¿De dónde es regidor? Es una llamada anónima. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Les agradezco su tiempo, sus conocimientos que nos han compartido esta tarde en Estación Central. Gracias, doctor José Igor González Aguirre, coordinador de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Gracias. Muchas gracias a ti. Al contrario. Gracias, doctor Jaime Tamayo Rodríguez, académico del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del mismo Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Gracias, Begoña. Como siempre, gracias. Gracias también al maestro Joaquín Osorio, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Maestro, muchas gracias. Gracias, y la invitación es a que participemos, sobre todo ahorita, que hace falta que nos vean. Sí, Así importante. Muchas gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos, vienen los jóvenes, así que... Van a estar en la marcha. Van a estar en la... No, esperemos que vengan algunos. Ahí nos repartimos, ¿no? Nos dividimos. Mañana lo esperamos poquito después de las 5 de la tarde. Continuamos con este tema. Participación ciudadana es el punto de vista de los jóvenes. Lo esperamos por C7 Jalisco. Buenas tardes. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.